Segundito para salir. Listo, estimado Pedro, estamos en vivo, podemos iniciar. Bueno, pues buenas tardes aquí a quienes están de manera presencial y buenas tardes a quienes nos escuchan en la sala virtual y nos ven por las redes del SIGA. Vamos a dar inicio a esta sesión tipo conferencia dentro del curso de Geografía y Ambiente, que se titula Historia, Arraigo y Manejos desde el Lugar, el Atlas de la Riqueza Biocultural y la Neobioculturalidad Sudcaliforniano, que presenta la doctora Marta Michelín Cariño Olvera, Michelín Cariño, que está ahí en pantalla. Voy a hacer una brevísima síntesis curricular para quienes no tienen el gusto que tenemos nosotros de conocerla, ¿no? Michelín Cariño es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el Departamento Académico de Humanidades del área interdisciplinaria de Ciencias Sociales y Humanidades, en la Universidad, en la UABCS. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1992. Actualmente es el nivel 3. Michelín tiene una doble formación profesional en licenciatura y maestría en Historia y en Planeación del Desarrollo por la Universidad de París 7 y es doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Ha dirigido más de 40 proyectos de investigación, entre sus líneas de investigación principales, que es la historia mundial y regional de la pesca y el cultivo y comercio de nácar y perlas, las relaciones humanidad-naturaleza, conservación y sustentabilidad en Baja California Sur y en la región del Golfo de California, y el conocimiento, valoración y desarrollo de la sustentabilidad de los oasis sudcalifornianos. Tiene un centenar de productos primarios, entre ellos una veintena de libros, 76 artículos científicos indexados y casi 80 capítulos de libros. Además es miembro de una red, de numerosas redes y cuerpos colegiados. Es, entre otras funciones, es cofundadora de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, la SOLCHA, de la que fue presidenta en el periodo entre el 2010 y 2012. Entre otras redes, pertenece a la red temática de patrimonio biocultural del ex CONACYT o ICECITI, de la red temática de sistemas agroforestales de México y de una cantidad enorme de grupos de trabajo internacionales que no voy a nombrar. Bueno, pues ya sin más preámbulo, Miche, muchas gracias por esta generosa presentación, por tu participación en el curso. Y bueno, te cedemos la palabra y en un rato más iniciamos un diálogo con las personas que nos acompañen aquí y de manera virtual. Vale, bueno, pues muchas gracias, Pedro, por la invitación. Gracias a los compañeros por la escucha, por los que están en presencia o a distancia. Bueno, entonces, efectivamente, aquí hay parte de las redes a las que hacía alusión Pedro hace un momentito. Y bueno, quisiera empezar por comentarles cuál es el origen de la inquietud de este asunto de la bioculturalidad o de visibilizar la riqueza biocultural de Baja California Sur. Todo surgió a partir de una invitación que nos hizo la Semarnat, que en el sexenio pasado tenía una dirección general que se llamaba Dirección General de Agroecología y Patrimonio Biocultural. Y hicieron muchas acciones en el marco de la agroecología. Y también quisieron hacer o formar o quedó en formación la
un sistema que se llama, cuyo acrónimo es CINIPABI, que es el Sistema Nacional de Patrimonio Biocultural de México. Y realizaron un taller acá en Baja California Sur a finales del 23 o principios del 24, creo principios del 24, y era curiosísimo que en el mapa que traían, o sea, en el Atlas Nacional o en el mapa nacional que traían para convertir en Atlas o en sistema cartográfico que se pudieran localizar y aprender sobre la riqueza biocultural, el patrimonio biocultural de México, el norte, como bien sabemos, prácticamente no figuraba, y de Baja California Sur figuraban solamente dos lugares que no tienen, uno de ellos no tiene casi nada que ver con la cuestión biocultural. Y como el taller fue en La Paz, pues aunque apelaba, digamos, a todo el noroeste o al norte de México, pues quienes participaron fueron fundamentalmente sudcalifornianos y más precisamente paceños. Y bueno, fue así como un escándalo de decir, no, pues si aquí hay un montón de cosas. Entonces empezamos a llenar en el taller con los compañeros y las compañeras, empezamos a hacer cartografía participativa, entonces a llenar todos un montón de datos sobre la bioculturalidad en el estado. Y pues las chicas encargadas de esa área dijeron, no, pues qué padre, qué bien, pero pues a nosotros así, solamente con esto no podemos subirlo al sistema. Y en lo que nosotros nos comprometimos y les ofrecimos a ellas fue hacer una, una serie. Ellas le preguntaron, bueno, ¿ustedes qué necesitan? Entonces dijeron, "Pues necesitamos esta información y bibliografía". Entonces hicimos una ficha base que después a ellas les sirvió para continuar con el sistema, una ficha base en la que nosotros aportábamos información sobre la riqueza biocultural, una descripción general, qué tanto es de riqueza biológica, qué tanto es de riqueza cultural, si está en riesgo, si hay acciones de conservación, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Eh, y bibliografía. Y les mandamos 134 fichas que logramos juntar de creo febrero o marzo, que fue el taller, a junio que les enviamos. Em, y entonces, al estar haciendo esos nuevos, si hicimos este esfuerzo, ¿por qué no convertimos esto en un atlas? Ellas van a hacer un sistema nacional, nosotros podríamos hacerlo con mayor detalle, un atlas sobre la bioculturalidad sudcaliforniana. Entonces solicitamos un proyecto al PACMIC, que es el Programa Municipal de Culturas Populares, y nos lo concedieron, y entonces nos metimos en el brete de hacer este atlas. La idea del atlas es que sea un mapa web, y si algunos de ustedes, como vi que en el curso tienen bastante ecología política, imagino que han entrado al mapa o al Atlas EJOLT, que es el Atlas de Justicia Ambiental y Organizaciones para la Justicia Ambiental, am, Comercio y Tarifas, una cosa así, ¿no? El acrónimo EJOLT está en inglés. Ah, y bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el sistema de trabajo de este mapa, porque es de este atlas de Leholt, porque es un atlas participativo. Entonces, copiando la idea de este atlas participativo en el que pudiera uno tener un mapa y que al picarle algo se desplegara toda una historia, toda una ficha informativa, pero que además el mapa pudiera crecer y que además el mapa lo alimentaran las personas, en el caso de Holt, las personas interesadas visibilizar su problemática de justicia ambiental. Pues nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo así. Y de ahí surgió la idea del Atlas Participativo de la Riqueza Biocultural Subcaliforniana. Y obviamente para elaborar este atlas, pues nos basamos en la historia ambiental aplicada, y la idea pues es mostrar que Baja California Sur, que en general es súper desconocida en el contexto nacional en todos los sentidos, y su bioculturalidad es aún más desconocida, pues entonces de visibilizarla. Y ya estando en ese quehacer, pues de una vez criticar el concepto de patrimonio biocultural
en el sentido de superar la idea de la patrimonialización por la idea de la riqueza, la idea de la ancestralidad por traer la bioculturalidad hasta la contemporaneidad y finalmente de aprovechar este proceso para luchar contra la globalización neoliberal y lograr con ello incrementar la conciencia del lugar y hacer una suerte literal de apología a la diversidad geográfica de Baja California Sur. Quienes tienen la suerte de conocer este territorio, pues entenderán por qué Fernando Jordán le llama el otro México. Y es realmente un lugar insólito, un lugar eh, tan especial que evoca un montón de sueños, un montón de utopías, lo ha hecho a lo largo de la historia y que actualmente se está perdiendo. O sea, este lugar maravilloso en la actualidad está en vías de extinción tanto a nivel cultural como a nivel paisajístico. Y hay una serie de movimientos que estamos luchando para evitar que eso suceda y nuestra idea es que el Atlas sea un instrumento que ayude a esos movimientos. Entonces, digamos que esa es la idea del Atlas. Eh, Atlas en el que, por cierto, como ustedes podrán ver en un momento, participa de forma muy activa el SIGA, pero eso ya no lo explicaremos en el segundo punto, porque el primer punto se lo quiero dedicar a explicar un poquito la geografía, la historia ambiental de este territorio de forma breve, porque si no, no se entiende por qué tenemos una riqueza biocultural tan particular. Ya luego vamos a hablar concretamente del Atlas en sí mismo y finalmente quiero cerrar haciendo alusión a esto que decía de la utilidad y de la utilidad del Atlas y de la urgencia de verdaderamente defender el territorio en todos los sentidos, incluyendo evidentemente su bioculturalidad, que es lo que lo ha mantenido eh, tal y como es, y eso es lo que habría que evitar que se pierda, ¿no? Bueno, entonces, primero pues comentarles que Baja California Sur es una tierra de oasis y costas. Como pueden ver en esta foto, es el oasis de Mulegé, que es uno de los 3 oasis costeros que tenemos, en el que verdaderamente el paisaje de oasis entra en el mar y muy cercano, prácticamente colinda, con las faldas de la sierra, en este caso de la Sierra de Guadalupe, que es una sierra muy alta y en la que se encuentran las pinturas, las famosísimas pinturas rupestres de las 3 más importantes del mundo. Bueno, entonces, así como ven este paisaje de oasis con sierra, pues así es la bioculturalidad sudcaliforniana. Es una bioculturalidad formada de lo que llamo interfaz sierra-mar. Bueno, entonces Baja California Sur es la segunda península más larga del mundo después de Kamchatka. Es una zona tremendamente aislada. Para fines prácticos es una isla. Solamente 4% del perímetro peninsular está unido al continente en el norte de la península. Es una zona sumamente árida en la que llueve 250 milímetros al año, lo cual es un poco como la demografía, digo, como las densidades de población sumamente engañoso, porque la verdad es que en un huracán pues pueden caer una cantidad de agua absolutamente impresionante, lo que caería en una zona ecuatorial. Y también podemos tener 2, 3 años, 4 años, 6 años o más sin que caiga una sola gota de agua. Este mes ha llovido bastante y ha llovido bonito, como decimos aquí, porque no ha sido lluvias torrenciales a pesar de ser un huracán. Pero teníamos 3 años sin que cayera una sola gota de agua. Entonces, imagínense que este dueto, aislamiento y aridez, pues ha sido un desafío verdaderamente impresionante para los pobladores de la península. Y en la península, precisamente por su orografía tan compleja y la serranía que la atraviesa toda como una enorme columna vertebral, es que hay muchos humedales, hay 184 humedales en los que pudo sostenerse la población cazadora-recolectora
originaria que llegó a ser hasta de 45,000 habitantes, calculan tanto las fuentes históricas como las arqueológicas. 45,000 habitantes pudiera parecer poco, pero esa población que se perdió pues en unas cuantas décadas, en el siglo XVIII, la península, a inicios del siglo XVIII había esa cantidad de personas, a finales del siglo XVIII, incluyendo a los colonos, había 4,000 personas. Y volvió a tener esa cifra de 45,000 habitantes la península hasta mediados del siglo XX. Entonces, imagínense que para este territorio, 45,000 habitantes es considerable. Bueno, muchos de esos humedales, 18 en concreto, fueron transformados en oasis por los misioneros jesuitas a lo largo del siglo XVIII y además fundaron o se construyeron en esa época o posteriormente en el siglo XIX un montón de pequeños oasis. Algunos fungieron como pueblos de visitas y otros fueron simplemente ranchos. Y esta idea de la construcción, este proceso más bien de la construcción de los oasis, bueno, implicó un impacto ambiental bárbaro en la península, como vamos a ver, realmente transformó todo aquí, la naturaleza y la sociedad. Pero también permitió ubicar, digamos, sí, situar a la península entre en la cultura universal del oasis que compartimos con el norte de África, el Medio Oriente y Asia. El poblamiento después se vino dando de forma dispersa en las costas, mucho más en el Golfo que en el Pacífico, y finalmente esto permitió que se formara esta interfaz tierra-mar de la que les hablaba yo hace un momento. Muy rápidamente, el poblamiento originario tuvo esta suerte, eran bandas seminómadas que recorrían, construyeron esta interfaz a través de sus territorios de recorrido, bajaban de la sierra en primavera, pasaban el verano en la playa, que es la época de abundancia, es la época de lluvias, subían cargados de mariscos y de frutas secas a las sierras para pasar arriba el invierno, que es donde se forman las pozas de agua. Muchos de estos humedales están arriba en la sierra, formando estas pozas de agua, y bajaban teniendo campamentos semipermanentes en torno de los aguajes. La forma en la que ellos determinaban el tiempo de pasar de un aguaje al otro, o sea, de mover su campamento, era cuando gastaban más energía en el proceso de colecta y de caza que la energía que les procuraba el alimento. Entonces, eso pues permitió que nunca sobrecargaron ninguno de los ecosistemas en los que aprendieron a sostener su vida, lo que explica también su éxito de reproducción social. De ellos podemos retomar algunos principios básicos de su metabolismo social, que estuvo basado en una gran economía energética, en un uso variado e integral de la diversidad biótica y en un conocimiento intuitivo, si quieren, pero muy certero, sobre el límite de uso de los ecosistemas. Y esta, digamos, sabiduría ambiental va a ser heredada a los siguientes pobladores, que son precisamente los rancheros que ayudaron a los jesuitas en la construcción de los oasis. Hernán Cortés fue quien tomó el primer auto de posesión en la península en 1535 y duró muy pocos meses. Para octubre ya se había regresado a la Nueva España. Y las 17 décadas que siguieron fueron intentos fallidos de colonización porque nadie atinaba cómo hacerle para vivir en esta tierra tan árida y tan aislada. Hasta que los jesuitas, a finales del siglo XVII, hicieron una exploración en 1683 y encontraron los humedales y al ser una orden tan instruida, tan cultivada, pues entendió que en estos humedales se podían transformar en oasis y en los oasis cultivar y tener ganado y entonces sostener las misiones. Y así fue que en 1697 se funda la primera misión en Loreto, la primera de todas las Californias, de la Alta y de la Baja, y a lo largo de 7 décadas, fueron expulsados en 1768,
lograron fundar 18 misiones, un montón de pueblos de visita y un montón de ranchos, todo esto basado en la transformación de los humedales en oasis. Pero esto evidentemente implicó pues el desplazamiento de las bandas que los usaban de forma temporal y más bien procurar su sedentarización y también evidentemente atraer población mestiza, población novohispana, que supiera o inclusive ibérica, que entendiera o supiera cómo llevar a cabo la agricultura en los oasis. Porque un oasis está conformado, como lo muestra la fotografía del extremo derecho inferior, está formado por la zona seca y por la zona húmeda. Y ambas son muy complementarias. No pueden existir la agricultura en la zona húmeda sin el aporte de de los fertilizantes de la ganadería que se practica en la zona seca, y pues la zona seca no puede vivir sin el aporte de la agricultura alimenticio, de la agricultura que se practica en la zona húmeda. Entonces, ¿cómo se construyeron estos oasis? Bueno, pues transformándolo todo, transformando la litosfera, la hidrosfera, la biota, todo. Y esto, lo que caracteriza un oasis, pues entonces es una agricultura súper intensiva, por lo cual se hace estratificada en 3 niveles. En el nivel superior, como lo muestra ahí la foto, tenemos a las palmas, generalmente la palma datilera, la fénix, que es la característica de los oasis, también la palma local, que es la Washingtonia robusta. En el nivel intermedio, los árboles frutales, tropicales y mediterráneos, y abajo, pues leguminosas y variadas hortalizas. La domesticación del agua es fundamental, se logró a través de complejos sistemas de irrigación con instituciones de regantes que administraban el uso del agua y que vigilaban que la infraestructura hidráulica estuviera en buen estado. Y finalmente, todo esto implicó una nueva forma de ocupación del espacio en esta suerte de islas de agrodiversidad que formaron los sistemas socioecológicos de los oasis y los ranchos, que efectivamente están muy aislados, pero que tienen una enorme comunicación entre sí y evidentemente pues ya con un poblamiento mestizo, de donde surge la cultura ranchera sudcaliforniana. Una nota, porque he estado yo hablando de humedales y de oasis, si bien todos los oasis son humedales, no todos los humedales son oasis, ¿no? Hay humedales que son manglares, humedales que son pantanos y de muy variada índole, y humedales que son transformados en oasis. Es importante hacer hincapié que los oasis son espacios construidos por el trabajo humano, son espacios artificializados, no son espacios naturales. Los humedales sí. Y bueno, son espacios silvestres que generalmente son muy ricos en biodiversidad, y los humedales son espacios entonces de agricultura y de ganadería y que suelen ser muy ricos en agrodiversidad. Ambos son zonas de refugio de un montón de especies silvestres y, por supuesto, el sostén de la población en las zonas áridas. Debemos pensar los oasis como sistemas socioecológicos, como le insistía yo, construidos por el trabajo humano. Y esto es muy importante porque sin ese trabajo humano los oasis se pierden, los oasis desaparecen. Suele tener la característica de ser sistemas muy, muy, muy longevos. Piensen que la revolución neolítica se hizo precisamente con la construcción de oasis, y que actualmente inclusive siguen siendo reconocidos como, en el caso de México, como uno de los 10 atares que tenemos. Los atares es una denominación de la UNESCO, que quieren decir sistemas de agricultura tradicional altamente resilientes. Y bueno, aquí tenemos varios prehispánicos, la milpa maya, los acahuales, y este que es, bueno, de la época colonial. Otra cosa importante es que en todo México, el único lugar, bueno, en toda América,
incluyendo las tres Américas, el único lugar donde todavía existe el paisaje de oasis es en Baja California Sur. Son hiper carismáticos y evidentemente entonces pues muy atractivos al turismo. Y es realmente sorprendente lo parecidos que son en todo el mundo de los oasis. Uno ve una foto de un oasis marroquí o de un oasis del norte de África o del Medio Oriente o de Baja California Sur y pueden ser los mismos, o sea, aparentemente son los mismos, ¿no? Tienen exactamente los mismos principios. Pero en el caso sudcaliforniano, como seguramente debe ser el caso en cada uno de estos lugares, la riqueza de los oasis también está basada en la mezcla cultural de la forma de manejar y administrar el espacio previo a la construcción de los oasis, más la cultura universal del oasis. En el caso de Baja California Sur, es la cultura originaria y obviamente, pues entonces la cultura universal del oasis que fue traída por los misioneros jesuitas. De la cultura originaria, lo que conservaron los rancheros sudcalifornianos fue el aprovechamiento de la flora silvestre como alimento humano, como alimento animal también y como farmacia, y sobre todo las estrategias adaptativas de ocupación del espacio. Es decir, esta formación del interfaz y también el hecho de la población súper dispersa. Cada rancho, en el momento en el que se origina cada rancho o cada oasis, cuando son grandes oasis que prohijan muchos ranchos, en cada rancho o en cada oasis puede suceder también eso, una vez que la población aumenta demasiado, o sea que hay riesgo, digamos, de abastecimiento, de autoabastecimiento de alimentos, los jóvenes tienen que bajar hacia el mar, bajar, buscar otro humedal y transformarlo en oasis. Y así poco a poco es que se fue formando este interfaz que ahorita vamos a ver. Bueno, a esta mezcla de las dos culturas yo le he llamado oasicidad y es, digamos, la característica de la identidad sudcaliforniana. ¿Y qué es la oasicidad? Pues es una estrategia adaptativa a esta región árida y aislada basada en la autosuficiencia, en la austeridad y en el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos naturales que por definición aquí pues son escasos. Y es, digamos, la esencia de la cultura tradicional sudcaliforniana que asegura la sustentabilidad regional, que en nuestro caso está fundamentalmente centrada en la seguridad y en la soberanía alimentaria. Em, Les decía yo, ¿no? Que se van formando esta interfaz, esta suerte de rosarios de pequeños ranchos desde la montaña arriba hasta la costa. Y una vez que se establece, digamos, el poblamiento hasta la costa, que es un proceso, pues que es según las zonas, pero que llega a durar, pues un siglo por lo menos en lo que empieza realmente a poblarse la costa, se lleva a cabo también para aumentar la autosuficiencia de los habitantes de cada una de estas regiones de interfaz, porque hay un intercambio súper intenso entre los ranchos a lo largo de las cañadas y la costa. Y este intercambio es fundamental porque, a ver, de los oasis y de los ranchos, pues baja la agricultura diversificada, eh, inclusive en algunos casos que fue posible la generación de excedentes, pues productos para la venta, generalmente bajo la forma de frutas pasadas, de frutas secas. La ganadería, de la cual pues se obtiene queso, carne, cueros, hueso, que sirve como alimento animal y también como alimento humano, y sobre todo que también era posible exportar cuando había excedentes. Debo decirles que el ganado sudcaliforniano es un ganado criollo súper resistente que es muy buscado en el resto del norte de México, en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua, como pie de cría y como sementales
porque dan mucho mayor fuerza al ganado que engordan en el otro lado del Golfo de California. Bueno, y de la costa pues se extraía la pesca diversa, de muy diversas especies, pero sobre todo se extraía la sal, que es fundamental para la conservación pues del queso y de la carne, y existía el comercio de cabotaje a través del cual podía, digamos, sacarse los excedentes, pero también importarse aquellos pocos recursos que no eran producidos localmente, especialmente las herramientas, ¿no? O en algunos casos también las telas, digamos, las cuestiones, los bienes fabricados, ¿no? Todo este sistema empezó a decaer a partir de la gran aceleración, a partir de 1950. Eh, los oasis empezaron a decaer por el excedente de dinero que tuvieron y las familias empezaron a enviar a los hijos a estudiar el exterior, ya no regresaron a los oasis porque pues venían ya con profesiones liberales que no podían ejercer en los oasis, hasta que las personas fueron envejeciendo, se las trajeron a la ciudad y poco a poco los oasis se han ido vaciando de su población. Los trabajadores que quedaban en los oasis, en el caso de personas que no fueran propietarias de la tierra, pues encontraron en los valles abiertos a la Revolución Verde, pues una oferta de trabajo que también los llevó a migrar y abandonar los oasis. Y como les dije hace un momento, oasis que no es trabajado, oasis que se pierde, oasis que entra en un proceso de regeneración secundaria y que por lo tanto pues deja de ser un oasis y vuelve a ser un humedal. La pesca ha venido decayendo fundamentalmente a causa de la sobreexplotación, tanto el impacto de la pesca industrial de arrastre y de cerco que es indiscriminada y que se lleva todo y además destruye la zona bentónica, pero también por la misma pesca comercial ribereña que establece ciertas especies objetivo y que las explotan en grandes cantidades y esto ha provocado pues que las cadenas tróficas queden totalmente desequilibradas, a lo cual se agrega el cambio climático que genera sequías súper prolongadas o bien huracanes tremendamente poderosos, categoría 5, y también que acidifica el océano y entonces a sobrepoblaciones sumamente decaídas de peces, pues entonces todavía tienen menor posibilidad de recuperarse con el impacto del cambio climático en los océanos. Finalmente, el mercado ha cambiado totalmente, favoreciendo más bien la producción hacia la exportación. Durante las primeras fases de la Revolución Verde se produjo algodón, sorgo y después hubo un cambio en el patrón de cultivos que se fue hacia la producción de hortalizas orgánicas. Actualmente es un estado que exporta agua bajo forma de tomates, de espárragos, de alcachofas, etcétera, ¿no? De hortalizas de gran valor y la navegación de cabotaje desapareció, lo cual en los años 60, lo cual pues impidió que hubiera esta posibilidad de comunicación por mar, que es infinitamente más sencilla que la comunicación por tierra. La consecuencia fue la pérdida de la autosuficiencia y la pérdida de la soberanía y seguridad alimentaria. Esa es, digamos, la historia ambiental. Ahora vamos a entrar al Atlas participativo de la riqueza biocultural y neocultural sudcaliforniana, que como les comenté, fue posible elaborarlo por un proyecto PACNIC que estamos cerrando en este momento y también con la colaboración del SIGA, con Pedro Urquijo, que le platiqué del proyecto, que le gustó y que son los encargados ahí en el SIGA junto con Andrés Piña, de la parte técnica, de la parte propiamente cartográfica. Ese es totalmente territorio de Morelia, asunto de Morelia, porque nosotros solamente nos enseñaron, obtuvimos varios talleres de capacitación, nos enseñaron a hacer los story maps en ArcGIS, pero digamos ya el montaje de todo el Atlas pues era más bien competencia de ellos allá. Y bueno, pues Pedro desde el principio ha aportado un montón de ideas y de sugerencias muy atinadas para la elaboración del Atlas. En fin, que es un equipo colaborativo entre el COLAB
de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el SIGA de la UNAM. Bueno, entonces, simplemente un pequeño recordatorio que la diversidad biocultural implica pues muchas diversidades al tiempo, o muchas diversidades reunidas, que sería la diversidad biológica, la diversidad geográfica, la diversidad histórica, agrícola y pesquera como mínimo. Y que esta puede ser registrada, se ha venido registrando, digamos, a lo largo de la historia a través de evidencias arqueológicas y etnohistóricas, y que permanece viva en la conciencia histórico-ambiental comunitaria de los lugares donde no ha desaparecido. Eh, Se define como las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, que permite elaborar estrategias adaptativas con base en el aprovechamiento durable de esta naturaleza y con una conciencia de la ecodependencia y la percepción de la unión de la sociedad con la naturaleza. Y esto se hace mediante diferentes formas de cultura o diferentes cosmovisiones, según sea el caso, si se trata de una cultura indígena o no. Sea como sea, la bioculturalidad está amenazada por la expansión de la modernidad desde el siglo XVI y enfatizada este proceso por el desarrollismo del siglo XX, en donde todas las sociedades originarias, las culturas originarias y tradicionales, pues han sido menospreciadas y consideradas como atrasadas y como necesarias de modernizar. No obstante, se preserva en sistemas familiares y en producción a pequeña escala, que se expresan en la vida cotidiana, en actividades productivas basadas en el lugar, en un fuerte arraigo al territorio, en la percepción y en el uso de la naturaleza como parte de nosotros y como nuestro sustento fundamental de la vida, no como una mercancía. Hay regiones de alta biodiversidad en el mundo, que por cierto son evidentemente las regiones mejor conservadas en términos de biodiversidad del mundo, y son precisamente las mejores conservadas en términos de biodiversidad porque las poblaciones que lo ocupan, las poblaciones humanas que lo ocupan, saben que son su sustento vital, saben que es lo que tienen que cuidar para poder reproducirse. Estas regiones, por lo tanto, son únicas y se destacan en un contexto global que es cada vez más homogeneizado. Y ese es el caso de Baja California Sur. Pero igual que en el resto del mundo, aquí y en el resto del mundo, estas regiones están realmente muy amenazadas por el neoextractivismo, por el neoliberalismo, por la turistización y por todo este avance implacable de la acumulación del capital. Baja California Sur, entonces, es una región de muy elevada bioculturalidad, pero también de neobioculturalidad. Y ahorita voy a explicar de dónde viene este concepto, que no es, lo hemos buscado y rebuscado en la bibliografía, que no lo encontramos y que esperamos pronto sacar un artículo donde lo propongamos a la comunidad científica como concepto. Bueno, entonces, es así nuestra región debido al aislamiento geográfico, a su clima árido, a su accidentado de relieve, que pusieron al margen la modernización fuerte del territorio, pues hasta el año 1950 para algunas regiones y hasta el año 1990 para otras regiones. Pero digamos que a partir del 2000, todo el estado ha sufrido una apertura geográfica sumamente importante. Es un lugar con una naturaleza espectacular, que tiene unos paisajes bellísimos, es un hotspot de biodiversidad y que genera en todo el mundo la idea de una región prístina, de una región abierta a la conquista, que invita a la exploración. Es una región biocultural muy poco conocida, que se encuentra esta bioculturalidad en los recónditos oasis y en las comunidades pesqueras de muy difícil acceso, pero también en nuestras zonas urbanas, y eso es algo que voy a explicar en este momento. Ambos, las regiones o los procesos de bioculturalidad y los procesos de neobioculturalidad sufren fuertes presiones por la integración global, tanto económica, cultural como política,
que en nuestro estado se expresa fundamentalmente en la época actual por la turistificación de nuestra economía. Entonces, el propósito del atlas, pues es ser un atlas que tenga una gran difusión en Baja California Sur, en México y en el resto del mundo. O sea que es un atlas digital con acceso abierto, pero tiene la característica de ser participativo, porque a nosotros nos importó muchísimo que los portadores de la bioculturalidad, o sea, que las personas que viven, que son activas en este proceso de amor, de cuidado del territorio, eh, tuvieran a través del Atlas una voz activa, una voz que se escuchara. Entonces, digamos directamente, ¿no? Sin el intermediario académico. Pero también es un atlas formado por información académica. Entonces, es una mezcla de investigación, acción basada en una mezcla de ambos saberes basado en la investigación, acción participativa, en el que hay en cada historia una parte que es producida por los académicos y una parte que es producida por los portadores de la bioculturalidad. Busca el reconocimiento de la diversidad biocultural de Baja California Sur a través de la resignificación de los saberes y de los lugares tradicionales ante el cambio global. Busca revalorar las experiencias de conservación y de manejo del territorio, que esta zona es también una zona donde hay una enorme cantidad de ONGs, especialmente todas las ambientalistas nacionales, internacionales y locales tienen su sede acá. También una función es destacar el activismo que hace la ciudadanía apoyado en la academia y en las ONGs para la defensa del territorio. Y también, sobre todo, tiene una función de una visión a futuro en la que lo que deseamos es mostrar que existe otra forma de vivir, mostrar lo que con Wallenstein llamaríamos utopísticamente modos alternativos de vida, que ya no serían los modos tradicionales de vida que son muy, muy duros, pero que podemos basarnos en esas enseñanzas de las comunidades y de los saberes pesqueros y rancheros para poder reconstruir una interfaz, digamos, contemporánea que asegure fundamentalmente nuestra soberanía alimentaria, pero también la permanencia de las culturas que han entendido la forma de vivir suavemente en este territorio, que han entendido la forma de vivir bien en este territorio. El Atlas entonces sí tiene varias innovaciones. Primero, pues es el único en su género para Baja California Sur y creemos para México. Explora 12 tipos de bioculturalidad en una región donde no se conocía ninguno, donde se pensaba que no existía tal cosa como la bioculturalidad. Critica el concepto de patrimonio y preferimos entonces el concepto de riqueza porque consideramos el concepto de patrimonio como profundamente patriarcal y también porque enfatiza cierta simetría de poder en términos de quién y por qué lo propone. Eh, si bien hay acá, por ejemplo, todas las islas del Golfo de California son patrimonio de la humanidad. Las pinturas rupestres son patrimonio de la humanidad. Las lagunas costeras donde se viene a reproducir la ballena gris es patrimonio de la humanidad. Bueno, ¿y por qué no entonces nosotros desde Baja California Sur patrimonializar aquello que nos interesa? Y como no queremos hacerlo con esa connotación, preferimos llamarlo la riqueza, preferimos entenderlo como nuestra gran joya, como nuestra gran riqueza. También propone el concepto de neobioculturalidad para superar el carácter del ancestral del concepto de biocultural. Si nosotros revisamos la producción que se ha hecho en México, que es muy valiosa y muy abundante, sobre el patrimonio biocultural de México, inclusive hasta hubo una red CONACYT con ese nombre en la cual yo participé, y bueno, muchos colegas, una red bastante activa que en su tiempo tuvo, una red CONACYT que en su tiempo tuvo su auge. Em, Aquello que se concibe como portador de riqueza biocultural o como patrimonio biocultural
son las sociedades originarias, son los pueblos indígenas, pero nada más. Y nosotros consideramos que si tomamos la definición literal de lo que expresa la bioculturalidad y de lo que es la bioculturalidad, que serían las acciones por el cuidado del ambiente y la defensa del territorio para conservar la buena vida o la vida, los diferentes tipos de vida y la belleza paisajística, pues eso aplica perfectamente a los muchos grupos ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos en defensa del territorio. Movimientos que, déjenme decirle, han sido bastante exitosos. Por ejemplo, somos y seremos el único estado de México libre de minería tóxica, gracias a este tipo de movimientos, por ejemplo. Bueno, regresando al Atlas, ¿cómo se organiza? Pues ya les decía yo que son 12 tipos de bioculturalidad y neobioculturalidad que caracterizan el territorio sudcaliforniano. Y estos son los tipos de bioculturalidad que identificamos. Los que están en amarillo son los tradicionales, los bioculturales, y los que están en verde son los neobioculturales. Entonces, bueno, oasis construidos en el siglo XVIII y XIX, la cultura ranchera vigente desde el siglo XVIII, la cultura pesquera vigente desde el siglo XIX, la herbolaria, que es un producto de la oasicidad, o sea, de este mestizaje entre la cultura universal del oasis y la cultura originaria de la península. Las fiestas, tenemos fiestas tradicionales y fiestas nuevas. Las artesanías y el arte popular, que son nuevas y viejas, o sea que es una reinvención constante y permanente de las tradiciones con la actualidad, con lo que pide el mercado o con lo que se necesita o con lo que gusta o por muchas razones. Por eso está mezclada los colores en la misma palabra, porque en una sola artesanía podemos encontrar lo tradicional y lo nuevo. Las cocinas, una enorme, enorme diversidad de platillos tradicionales y también una gran diversidad de platillos nuevos. Por ejemplo, cuando uno viene a Baja California Sur, a La Paz concretamente, un platillo nuevo, bueno, una comida nueva al que cualquier paseño lo llevaría a uno orgullosamente es a comer jates. Los jates son los hot dogs sudcalifornianos, que no son hot dogs, son jates. Y así podríamos citar infinidad de ejemplos. El avistamiento de ballenas hecho con pescadores. Esto evidentemente tiene que ver con el ecoturismo, pero no es lo mismo ir a ver ballenas con pescadores que ir a ver ballenas con una empresa gringa. Los movimientos en la defensa del territorio. Estos son todos hechos en Baja California Sur, son todos contemporáneos y son sumamente activos. El aprovechamiento productivo de la naturaleza. Son estas nuevas formas en las que a través de la conservación de X o Z riqueza natural de Baja California Sur, se procura una nueva actividad productiva. Por ejemplo, procesos de agroecología, procesos de venta de gran diversidad de productos culinarios, hechos, digamos, de productos del oasis. O inclusive hay una firma, una empresa que se llama Hecho en Rancho y que da este aprovechamiento. La guianza a las pinturas rupestres con rancheros. Entonces ahí lo puse en los dos colores porque efectivamente, pues la guianza en sí es una actividad eh, digamos, propia el campeo, digamos, el andar en el monte, el recorrer esas serranías súper abruptas, solamente lo saben hacer los rancheros. Y por cierto, solamente lo saben hacer con sus mulas los rancheros. Inclusive ahí hay una relación entre los animales y los humanos bien interesante que explorar, porque no se baja a pie, no se baja a caballo, se baja en mula y el burro carga las cosas. Pero bueno, también lo puse en verde porque pues es una actividad contemporánea que tiene que ver con el turismo. Y la última son los usos recreativos de los espacios naturales, que en Baja California Sur la gente vive mucho en sus espacios naturales, los aprovecha muchísimo. Un ejemplo de eso son las acampadas de Semana Santa, que les aseguro son una cosa, verdaderamente una experiencia antropológica
de explorar porque la casa y la familia entera se muda por 3, 4 días a la playa, solamente en Semana Santa. Por el momento llevamos solamente del 1 al 10, nos falta trabajar en el 11 y en el 12, y no abarcamos nada de Mulegé, que es el municipio más al norte, más difícil de acceder. Y bueno, la buena noticia es que ya tenemos una beca para poder ir de campo a Mulegé. ¿Cómo consultar el Atlas? Pues es un conjunto de story maps hechos en ArcGIS que tienen una historia principal, que es digamos, la presentación, que explica su origen, que explica su uso. Y después se va con una identificación de colores, que ahí ven ustedes la paleta de colores, y puede uno ir haciendo clic a cada uno de los diferentes tipos de bioculturalidad eh, y a cada historia de proceso biocultural en ellas. Entonces, todos los que tienen que ver con oasis, por ejemplo, pues son verde olivo, pero hay oasis de Santiago, oasis de los Comondús, oasis de Todos Santos, oasis, etcétera, ¿no? Y el Atlas ha sido concebido como un documento vivo al que se pueden agregar otros tipos de bioculturalidad y más casos y más casos y más casos a medida que avance la investigación, pero sobre todo la participación de las personas. Ya contamos en esta primera versión con una historia hecha por una hija de pescadores y además en el lugar más insólito de la cultura pesquera, que es Cabo San Lucas, que uno piensa en Cabo San Lucas solamente como una meca del turismo de masas, pues no, resulta que todavía hay reminiscencia de la bioculturalidad tradicional pesquera. En fin, que a medida que vaya creciendo la participación de las personas o de los académicos, pues el mapa deberá poder ir creciendo siempre y cuando él nos siga alojando y permitiendo llevar a cabo este proceso. Bueno, el equipo de colaboradores es tanto de académicos y académicas como de portadoras y portadores de la neobioculturalidad, más de los segundos que de los primeros. Aquí están solamente algunos de los nombres. En el equipo de académicos y académicas debo resaltar que hay varios estudiantes de posgrado, tanto de maestría como de doctorado y postdoctorantes, postdoctorantas más bien trabajando con nosotros. Bueno, ya la última parte, también me sirve de cierre, es por qué es importante esto, ¿no? Por cómo podemos a través del Atlas como herramienta recuperar la conciencia del lugar y el arraigo a través de la historia ambiental aplicada. Esto que ustedes ven aquí es una invitación que se llevó a cabo en Todos Santos para proteger el palmar de Todos Santos. O sea, ya no podemos tanto hablar del oasis de Todos Santos porque ya queda muy poco de su oasicidad, pero el palmar sigue ahí y está por ser destruido por un desarrollo inmobiliario de lo más ilegal que se puedan imaginar. Y ha habido una reacción ciudadana y una defensa ciudadana absolutamente impresionante y un movimiento grande que se ha formado para proteger Todos Santos. Y bueno, esta es una de las actividades que tuvieron. Entonces, bueno, nosotros consideramos que en la riqueza biocultural de Sudcalifornia existen las posibilidades, las oportunidades para poder seguir viviendo aquí ante el cambio global. Y eso conlleva pues una revaloración de la bioculturalidad sudcaliforniana que es indispensable para vivir aquí bien ahora y poder seguir viviendo después cuando las cosas se pongan más feas por el colapso, ¿no? Cuando en el pospetróleo, cuando cada vez sea más difícil importar lo que sea, porque vivimos aún de la importación de alimentos, siendo que esta región fue absolutamente autónoma en alimentación, una seguridad alimentaria total hasta 1950, pues ahora es totalmente dependiente, ¿no? Entonces, recuperar la bioculturalidad sudcaliforniana, revalorarla, nos permitiría estar mejor parados, tener más herramientas para enfrentar el cambio global. Pero pues para ello se requiere un montón de acciones gubernamentales contra el extractivismo y la especulación, que en nuestro caso pasa fundamentalmente a través de la turistificación y de la explotación de agua en las hortalizas. Y esto
implica pues considerar al agua, al suelo, a la pesca y a los saberes locales como recursos bioculturales estratégicos. La riqueza biocultural en sí, existente en oasis, en ranchos y en comunidades pesqueras, es la contenedora de los saberes que nos enseñan cómo vivir bien en este territorio. Como, por ejemplo, hacer que un huracán, en vez de que sea un desastre, sea un máximo beneficio. También se requieren acciones colectivas que reúnan multiactorales, que reúnan gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, academia, rancheros, pescadores, para hacer muchas acciones que se requieren para que no se pierda la bioculturalidad aquí. Entre otras, pues repoblar los oasis y evitar que se acaben de vaciar las comunidades pesqueras. ¿A través de qué medidas? Pues, por ejemplo, a través del turismo solidario y responsable. O sea, no negarnos al turismo, pero sí que las personas de estos lugares tengan el control del turismo, de qué hacer, cuántos vienen, qué hacen, cómo son atendidos y que eso les permita a ellos que realmente se convierta en una posibilidad de ingreso y no como es hasta la actualidad, en una oportunidad de ingreso, pero para los otros, ¿no? Para los dueños del capital y ellos solamente sufren pues los estragos del extractivismo, hasta de sus saberes, evidentemente. A través de proyectos agroecológicos, a través de procesos de denominaciones de origen. Hay que ver que aquí la agrodiversidad que tienen los oasis tenemos un montón de productos de hace 300 años que ya no hay en muchas otras partes del mundo. Para empezar, por ejemplo, nuestras palmas de atilera son las únicas naturales, son las únicas que producen sin un proceso artificial. Y bueno, fomentar también mercados locales y solidarios. Estas son ideas entre muchas, muchas otras, ¿no? Movimientos de defensa territorial que son súper importantes para resguardar el terruño, son aquellos que están permitiendo la producción de política pública y la visibilización de los estragos de estas imposiciones por la simetría de poder del gobierno y de las multinacionales y de algunos empresarios también mexicanos y locales y sustituir, digamos, esa codicia por el territorio que es percibido como si fuera un lugar vacío, como si fuera tierra de nadie, por generar una conciencia del lugar, no solamente en los activistas actuales, sino, digamos, difundirla, generalizarla a todos pues a todos los habitantes de Baja California Sur, o por lo menos a todos los que meritarían vivir en Baja California Sur. Y esto, bueno, pues es importantísimo hacer conciencia de la importancia crucial de recuperar la soberanía alimentaria perdida y la necesidad de construir las transiciones socioecológicas con base en la basicidad, que ya sabemos aquí cómo se vive bien y en largo plazo, entonces no hay que inventar el hilo negro. Obviamente esto surge o sugiere nuevas preguntas de investigación, como por ejemplo, pues cómo poder repoblar los oasis, cómo mantener ahí a la juventud, qué hacer para que los jóvenes regresen a vivir ahí, cómo influir en los gobiernos para legislar a favor de la agroecología, por ejemplo, o a favor de solamente un turismo sustentable, por ejemplo, prohibiendo los campos de golf, etcétera, etcétera, de tal forma que se pueda recuperar la basicidad. Cómo diseñar estrategias que nos permitan superar la turistificación y lograr transiciones socioecológicas locales y autónomas, inclusive incluyendo el turismo. Todo esto nos permitiría o debería permitir reforzar el sentido del lugar con base en la utopística y en la historia ambiental aplicada. Y bueno, eso es todo por mi cuenta, insistiendo en este mensaje de Alex, que Baja California Sur no vive del turismo, sino de su naturaleza, aquí deberíamos de agregar, y su cultura ancestral y contemporánea que atrae a ese turismo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Miche, por la presentación. Vamos a abrir espacio para intervenciones de quienes aquí nos acompañan o nos acompañen
a través de las redes o de la sala virtual. Aquí en el aula, bueno, pues están los estudiantes del posgrado y también los docentes del curso, entre ellos Lucrecia Wagner y Facundo Rojas, solchistas de profundo raigambre. Bueno, no sé si alguien aquí quisiera preguntar o hacer algún comentario. Sí. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la charla. La verdad, un tema súper interesante. Soy Cristian Molina, de acá del posgrado de Geografía. Eh, y bueno, es un tema bastante interesante y me gustaría saber justo cómo en estos 12 aspectos de la bio y neobioculturalidad están integrando la parte de las oralidades, de las oraliteraturas, si es un aspecto como transversal, ¿no? Y por último también, será que, bueno, como no conozco por allá, esta parte de la navegación de cabotaje, no sé, porque muchas, digamos, de las técnicas que se desarrollan justamente para apropiarse o para aprovechar los ecosistemas, pues son desarrolladas a base de algunas técnicas ancestrales o técnicas u oficios como muy particulares, ¿no? Entonces me gustaría saber sobre esos dos aspectos. Muchas gracias. Sí, gracias, Cristian, ¿no? Bueno, empiezo por el final. La navegación de cabotaje, en realidad, pues sí tuvo, digamos, bastante de bioculturalidad, porque era una cultura de navegación que permitía, bueno, que les permitía moverse en en cualquier temporada en el Golfo de California, que no es un mar precisamente muy fácil de navegar, tiene corrientes bastante fuertes y sobre todo vientos súper traicioneros. Pero esa navegación de cabotaje se perdió por completo. Ahí sí no hay manera no hay manera de recuperarla. Esos saberes se perdieron prácticamente por completo. Los capitanes que la practicaban ya no están más, o sea, no hubo ni siquiera forma de recuperarla. Entonces, permitía así una comunicación súper intensa y además una comunicación en barcos de muy diferente naturaleza, desde los vapores hasta los mini barquitos de vela y de remo, que eran, digamos, los más usados. Entonces, esos saberes sí se perdieron, acá, por lo menos. Sigue habiendo un pueblo que navega cada vez menos, pero que navega un poquito, que son los Comcac en Sonora, pero nada más. Y sobre la oralidad, el Atlas está, la parte, digamos, de los portadores de la bioculturalidad, trabajamos con base en entrevistas, efectivamente. Entrevistas, hicimos un guión de entrevistas que en la medida de lo posible procuramos seguir, que generalmente yo soy la más indisciplinada de todo el equipo y que me pierdo con la plática y no lo sigo, pero en la medida de lo posible se siguió un guión de entrevista. No obstante, eran entrevistas abiertas que permitieron la participación total de las personas. A partir de esas entrevistas, nosotros hacemos un extracto para llenar la ficha. Entonces, las fichas son dobles. Tengo aquí un ejemplo que les podría yo, no sé si lo puedo mostrárselos para que vean más en lo concreto de qué hablo. A ver. El caso es que las fichas tienen dos partes. Tienen una parte, la estoy abriendo, que tienen, ajá, a ver, ahora déjenme ver si la puedo compartir. Una parte que es hecha por, ¿la ven?
Ahí está, sí. Ajá. Bueno, entonces así se presentan las historias, cada una de las historias, que ahorita llevamos 56 historias y probablemente sean las últimas que podamos hacer hasta este primer cierre. Em, Este es sobre los pescadores, ¿no? Es un campamento pesquero que está aquí justo muy cerca en la Bahía de La Paz. Entonces, bueno, acá tenemos esta banda que nos permite ir a los diferentes aspectos que queremos. La primera parte, que es esta descripción, es la que es hecha por los académicos y que tiene riqueza biológica, riqueza cultural, estado de conservación. Voy a mover. Y conflictos. Y esta segunda parte, me voy a ir para allá directo, es la voz, tiene, digamos, la voz de los portadores, de las y los portadores de la bioculturalidad. Entonces, en esta parte tiene un clip, generalmente un clip muy corto, de 30 segundos, un minuto, y en donde escuchamos directamente a las personas expresarnos. Consideran que se puede poner en riesgo su forma de vida. Los aparadores de tierra, se puede decir, o de terrenos, que cierran a veces cierran los pasos para venir a seguir trabajando. Para seguir trabajando por muchos dueños, cierran el entorno del paraje o de donde estamos ubicados. O sea, le imposibilita llegar hasta acá o... Sí, tendría que venirse uno desde La Paz por más y quedarse aquí y ya no salir y volver por más. Bueno, entonces tiene esa parte y después tenemos también un canal de YouTube. En el canal de YouTube están, digamos, todas estas entrevistas completas. Entonces, la voz, con base en la entrevista, nosotros redactamos estos otros aspectos, que es la vida cotidiana, las transformaciones de la bioculturalidad, la percepción de la riqueza biológica en voz de los portadores, la percepción de la riqueza cultural, el estado de riesgo de su bioculturalidad, acciones de conservación, conflictos asociados a la defensa de la riqueza biocultural, el futuro que ven a la riqueza biocultural y la cuestión de la tenencia de la tierra. Y terminan siempre con esta frase nos elegimos, digamos, la frase que nos pareció más representativa de la entrevista, que en este caso dice: pescar, sacar el sustento de la familia para los estudios de mis hijas, lo que el mar nos da, permanecer en el lugar con la presencia constante. Uno está aquí más que nada por la tranquilidad. Y luego viene la bibliografía, algunas referencias bibliográficas. Pero, por ejemplo, a lo largo de la ficha tienen estos pequeños videos. Y hay un montón de fotos. Entonces, con la oralidad de las personas, pues construimos esta segunda parte de la entrevista. Este es el campamento pesquero. Y es, digamos, la forma en la que damos voz, bajo forma de historia sintetizada aquí y voz directa a través del canal de YouTube. Ya está. Y bueno, arriba, solamente para empezar por acá. Digamos que viene pues el autor, en este caso la autora de la ficha cuando la hizo, y una frase representativa de lo que el autor o la autora académica piensan sobre el caso, ¿no? Sobre este proceso. Y pues su descripción, su ubicación en el mapa, y bueno, fotos y ya digamos los otros aspectos. Así es como usamos la oralidad y la participación de las personas. Muchas gracias, Miche. ¿Alguien más? Lucre. Hola Michelin, ¿cómo estás? Soy Lucre. Bueno, me encantó el trabajo, felicitaciones.
Me parece que es poner en valor, bueno, aspectos que por ahí a veces no están tan relevados desde estadísticas y mapeos oficiales. Y me generó mucha curiosidad, vos comentaste algo, pero me gustaría si podrías ampliar, cómo llegaron a pensar en incluir a los movimientos por la defensa del territorio como un tipo especial de neobioculturalidad. Me pareció muy interesante esa idea. Y bueno, pensaba esto también porque nosotros vivimos en otro oasis, que es Mendoza, donde hay movimientos muy importantes, ¿no?, en contra de actividades extractivas, y me parece muy interesante esta idea de ponerlos en valor desde una noción de riqueza biocultural o neobiocultural, precisamente en un contexto donde están siendo muy criminalizados, muy violentados de diferentes maneras. Me parece como una propuesta muy interesante. Bueno, y ahí va también una pregunta, quizás propuesta futura, de pensar en trabajos comparativos, ¿no?, de este tipo de atlas de los oasis, porque, bueno, creo que hay mucho ahí también para pensar y, como vos decías, poner en valor ciertas actividades que por ahí no son las más promocionadas por una mirada de esos territorios, de un turismo a gran escala, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el caso Mendoza, las actividades de transhumancia que también se van perdiendo y también entran en riesgo por actividades extractivas que son las únicas propuestas del gobierno, ¿no? Entonces, un poco eso, en resumen, preguntarte un poquito cómo llegaron a pensar en los movimientos como parte de esta riqueza y, bueno, si están pensando en ampliarlo y en algún momento pensar en estudios comparativos complementarios con otros oasis de América Latina. Gracias. Hola Lucre, gusto en saludarte. Bueno, mira, la idea de la neobioculturalidad tiene que ver con, bueno, me surgió por quizá por dos razones fundamentales. Primero, porque me parece, porque en nuestro estado no hay población originaria viva. Los pueblos originarios terminaron por extinguirse aquí, pues en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando muy tarde ya prácticamente no había más que la herencia cultural que dejaron en los rancheros. Y entonces, bueno, México, Baja California Sur no cuenta como un estado de población indígena originaria, que sí como un estado de población indígena, pero migrante. Entonces, digamos, esa situación nos excluía de la visión tradicional eh, que predomina, digamos, en la antropología tradicional, del hecho de que la bioculturalidad es algo como una prerrogativa o un fenómeno único de los pueblos indígenas. O sea, como si otro tipo de sociedades, y peor aún, sociedades contemporáneas, urbanas, no fueran capaces de, no tuvieran nada que ver con la bioculturalidad. Pero entonces, cuando toma uno la definición precisa, o sea, la definición tal cual de biocultural, del fenómeno biocultural, pues queda perfectamente para estos movimientos, porque se trata de, a ver, ¿qué enfatiza? Pues enfatiza el reconocimiento de la riqueza, para empezar, enfatiza una relación con la naturaleza, de unidad entre la sociedad y la naturaleza, de codependencia, de reconocimiento su valor intrínseco, de reconocimiento de su valor como dadora y aportadora de la vida. En segundo lugar, digamos, vendría fuera de esa percepción particular, que efectivamente es bastante o era bastante característica de los pueblos indígenas, que tampoco todos los pueblos indígenas la tienen, se ha dicho de paso, ¿no? Está el otro aspecto, que es la relación que se tiene con la naturaleza, con esa naturaleza,
o sea, con la naturaleza percibida de esa manera, que implicaría una relación de cuidado, de arraigo, de defensa entre las amenazas de destrucción, de protección de la naturaleza y de la sociedad en situaciones de riesgo, por ejemplo, a partir de procesos extractivistas. em, y pues en tercer lugar, esta unión entre el conocimiento, el cuidado y el uso durable de la naturaleza que tienen las sociedades, si esa es la humanas en relación con la naturaleza, si esa es la definición, si tradicional, digamos, de los procesos bioculturales, yo encuentro que los movimientos en defensa del territorio coinciden totalmente. Entonces, pues por eso me pareció importante, si no hablar, si no extenderles el privilegio de la bioculturalidad, sí hablar de una neobioculturalidad. Esa sería la primera razón, o sea, la razón de que no hay ninguna razón para excluirlos de ese tipo de relación tan particular con la naturaleza que son portadores de ese mismo tipo de... Y la segunda es que son quienes sobreviven, o sea, quienes están activos y quienes realmente pueden darle voz a esta naturaleza y defender el territorio, porque precisamente por todos los procesos coloniales de asimetría del poder, tenemos que las sociedades tradicionales, rancheras y pescadoras, primero, pues están en extinción. Segundo, a duras penas pueden ver más que por su reproducción social. Y tercero, unos más que otros, no todos, pero sí unos más que otros, se encuentran pues sometidos a todo el discurso y los sueños y las falsedades del desarrollismo, ¿no? Del desarrollismo a secas o de la sustentabilidad débil, ¿no? Del desarrollo sustentable. En cambio, estos otros movimientos eh, son totalmente críticos, son totalmente antihegemónicos y realmente están pues muy bien formados, en su mayoría pues se trata de activistas. La Paz tiene una particularidad en el contexto nacional, que es la ciudad con mayor proporción de científicos y científicas en relación a su población, la segunda después de la Ciudad de México. Y yo creo que eso ha tenido mucho que ver, ese alto nivel educativo que permite que las personas logren, digamos, busquen esa defensa del territorio. Pero además son personas, pues, evidentemente, que ya han logrado criticar los procesos de desarrollo, el desarrollo sustentable y que se encuentran, digamos, verdaderamente trabajando desde y en el postdesarrollo. Y por una parte, y por otra parte, muchas de esas personas también son miembros de organizaciones de la sociedad civil que viven y trabajan en la defensa del territorio, que esa es otra particularidad de este lugar, que por su belleza, por sus características en general, es un atractor enorme de organizaciones de la sociedad civil ambientalistas. Y que bien que mal en el contacto de estas personas, que además en su mayoría pues suelen ser personas jóvenes, encuentran, digamos, estos procesos críticos y de defensa. Pero además hay otra cosa muy interesante que hace que estos movimientos de la sociedad civil y de los ciudadanos y de los colectivos incluyan a las personas que viven, a las personas, digamos, a pescadoras y rancheras y que viven en los oasis. Los incluyen como parte de los colectivos de la defensa del territorio y encuentran entonces ahí un diálogo de saberes, una riqueza muy, muy importante
que hace que a final de cuentas sea un solo grupo, es decir, y esa es otra característica que no expliqué del fenómeno neobiocultural aquí, que es biocultural también porque incluye, digamos, en estos movimientos, en muy buena medida, a las personas que viven en esas sociedades tradicionales que podríamos considerar como portadoras de una bioculturalidad tradicional. Y bueno, la última razón es que yo formo parte de un montón de esos movimientos y que me parecía totalmente ridículo y absurdo que nos excluyeran de la definición de la bioculturalidad, siendo que verdaderamente trabajamos para y en el territorio. Entonces, y realmente haciendo frente con todas las herramientas que podemos imaginar, pues para que no destruyan este lugar en donde es tan rico vivir y donde hemos hecho nuestra vida, pues. Y sí, el otro punto, la otra pregunta sería súper importante hacer los estudios comparados, ver qué tanto se parecen los oasis de allá a los oasis de acá, si todavía tienen esa cultura eh, tradicional de la cultura universal del oasis o no. Una vez en el Sol, pues precisamente en el Solcha de Quilmes, logramos la participación de una persona de Perú y, y creo que de alguien de Argentina, no me acuerdo si era de Argentina o de Chile, que también participó en la mesa de los oasis, pero sí es súper importante hacer esos estudios comparados, y no solo de los oasis, sino de estas neobioculturalidades. Hay que hacerlo, Lucre. Ay, no los escucho si alguien está hablando allá. Pedro, si están hablando allá, no escucho nada acá, ¿eh? Yo sí te escucho, Miche. ¿Quién dijo yo? Soy Iván, estoy conectado desde Saltillo. Es- Hola, hola. Nada más para decirte, yo sí te estoy escuchando porque se ha de sentir bien feo que nadie te responda. Sí, ya le iba a escribir a Pedro sobre todo me preocupa que vayan a estar hablando y pensando que los estoy oyendo. Te están saludando. Bueno, entonces ya me desconectaré, yo creo. Supongo que te están diciendo adiós. Eh, Igual tienes otra junta más al rato. Sí, igual tengo otra junta. Que me espere. Ok. Yo te puedo preguntar algo aprovechando que nadie me puede callar. Claro. ¿Hay alguna ¿Me manera escucha en la que ahorita? crees que pueda entrar este tipo de proyectos en otros lugares en México en una escala municipal? Pues claro, por Pero supuesto. ¿cómo podríamos
empujar como esta agenda científica y social para generar como un cambio por ahí para hacer más proyectos de este tipo. Pues habría que buscar eso, o sea, el PACMIC es a nivel municipal, entonces habría que ver manera de, pues simplemente de usar esa vía, si es que se quiere hacer a escala municipal, que en nuestro caso no fue municipal, sino estatal, pero pues yo sugeriría que así, si hay varias personas interesadas en diferentes partes del país, podemos armar un proyecto y meterlo a la secretaría. Digamos, aumentar los productos científicos, pero de todos modos, porque además del Atlas, o sea, de lo que hemos aprendido con las entrevistas, ha salido una cantidad de información para convertirlo en libro, en artículos, o sea, se puede hacer un montón de cosas. Y si lo hacemos a nivel comparado en diferentes partes de México, pues saldría un material riquísimo. Podemos armar un proyecto. Sí, ahorita según yo debería poder escuchar. Michi, ¿me escuchas aquí? Sí, Pedro. Es que tuvimos unos problemas con los micrófonos y estamos tratando de resolverlos. Entonces yo te estoy hablando del micrófono de la cámara en realidad. Ok. Estaba yo contestándole una pregunta a Iván que aprovechó la falla técnica para preguntar. Sí, se escuchó. Sí, sí escuchamos la pregunta de Iván y también tu respuesta. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, yo tenía una pregunta que quiero aprovechar antes de que fallen todos los micrófonos. Y tiene que ver con lo que ya comentó Lucre, porque a mí me ha llamado siempre la atención que todas estas organizaciones de defensa del territorio, como ya bien explicaste, es difícilmente se pueden circunscribir a un tema de bioculturalidad y ancestralidad, ¿no? Efectivamente son organizaciones colectivas, sociabilizadas, que defienden su derecho al arraigo. Hay ejemplos varios ahí en Baja California Sur, ya mencionaste lo de Hecho en Rancho, pero también está Mi Playa, Mi Barrio, o el caso mundialmente famoso de las guardianas. Que si no estuviéramos metidos en el tema o no te estuviéramos escuchando, podríamos pensar que todo eso es una herencia efectivamente ancestral, que tiene que ver con el tipo de tenencia de la tierra comunitaria o con una organización que viene desde el cabildo indígena, y no es así, ¿no? No es ancestral, no es históricamente comunitaria, y sin embargo todo se resuelve de manera colectiva, de manera horizontal. Cada que hay un conflicto o una necesidad de defender el hábitat, la primera respuesta es aglutinarse, ¿no? Conformar una célula social. Son defensas territoriales con liderazgos reconocibles, son grupos focalizados en el territorio. ¿Cuál sería entonces la explicación histórica que tú encuentras para ello, considerando esto que nos comentas, ¿no? Es algo diferente a lo que estamos acostumbrados de explicar desde lo antropológico o lo sociológico, ¿no? Ujú. Sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Y eso sería un tercer elemento de respuesta a la pregunta de Lucre de hace un rato, de por qué se nos ocurrió. Pues se nos ocurrió porque somos historiadores ambientales, no somos antropólogos. Y somos historiadores ambientales, además que procuramos trabajar con la historia ambiental aplicada. Y efectivamente, o sea, estos movimientos tienen una, ya expliqué, ¿no? Que tienen, digamos, corresponden, si hiciéramos una lista de criterios, darían check en todos los criterios que tienen que ver con la cuestión de la definición general de los fenómenos bioculturales. Pero además,
Lo que sí, sin lugar a duda, en lo que sin lugar a duda difieren los procesos neobioculturales de los procesos bioculturales tradicionales es, como bien lo mencionas, en el aspecto histórico. Digamos que unos, los bioculturales, pues tienen todos estos antecedentes, para resumir, ¿qué podemos decir? En la ancestralidad y en sus cosmovisiones, etcétera. Y estos nuevos tienen una historia forjada dentro de la resistencia a la modernidad, dentro, perdón, de la crítica al desarrollo, dentro de la crítica y la defensa ante los procesos de neoliberalismo y dentro de una situación de amenaza y de defensa permanente ante las arbitrariedades del Estado empresa, ¿no? Entonces, digamos que sus orígenes históricos son distintos, pero sus relaciones con el ambiente son muy parecidas. Unos lo hacen por tradición, digamos, porque así han aprendido a hacer, así viene siendo la transmisión del aprendizaje de los saberes de hacerlo desde que existen, y los otros han aprendido a hacerlo por la lucha, por la historia de enfrentamiento, digamos, ahora sí, por enfrentarse a los procesos de colonialidad, especialmente de colonialidad interna y contemporánea que estamos viviendo. Y creo que efectivamente lo podemos ver más claramente desde la historia ambiental, que además de ser ambiental, se permite muchas cosas que la historia tradicional no se permite, entre otras, el trabajo de la contemporaneidad, o sea, de la historia actual, y de paso, el trabajo de la historia futuro. Porque hay que ver que estos movimientos trabajan para la construcción de un futuro, pero de un futuro posible, no del futuro del desarrollo sustentable, ¿no? Que no es futuro, sino de un futuro posible porque está geográficamente localizado y geográficamente fundamentado en los términos ancestrales. Y es ahí donde la cosa se complica, pero al mismo tiempo se convierte en algo muchísimo más interesante que aprenden estos movimientos, aprenden muy rápidamente porque reconocen, porque valoran y porque entran en contacto, en simpatía, en empatía con las resistencias de los pueblos tradicionales, de los pescadores, de los rancheros, de los oasis, y empieza entonces a ver esta transmisión de saberes y esta herencia cultural adosada o enriquecida de un pensamiento moderno que permitiría, ahí sí que me gustaría hacer referencia a Martínez Luna, cambiar la tradición tradicionalmente en el sentido contemporáneo, es decir, que los rancheros, por ejemplo, algunos de los rancheros, especialmente los que tienen producción artesanal, que ya sea que están en el TB6 o en el tipo de bioculturalidad 6 artesanías o en el tipo de bioculturalidad 10 sobre el aprovechamiento nuevo, ¿no? Los rancheros tradicionalmente, las casas de los rancheros tradicionalmente, aquí son de vara trabada. La vara trabada es un trabajo súper bonito que se hace con el palo de arco, que es una madera muy flexible, pero también muy, muy resistente y que cuando está verde, cuando está fresca, es totalmente maleable y en cuanto se seca se vuelve aquello súper rígido. Bueno, las casas de los rancheros tradicionalmente están hechas de vara trabada y de techo de palma. La vara trabada es tan bonita y tan eficiente para este clima que se ha vuelto muy usada en las construcciones modernas, inclusive podría decir en las construcciones de lujo modernas. Y los únicos que saben hacer vara trabada son ellos. Es más, y además son ciertas familias de ciertos ranchos o de ciertos oasis los que tienen los saberes de la vara trabada, porque de veras es todo un arte. Pero saben que tienen, bueno, primero pueden vender su arte y de todos modos regresar y seguir viviendo en el rancho, cuidando el rancho, que es lo que están haciendo muchos, pero además saben que si esas propiedades, por ejemplo, es que si su tierra, que por cierto
en muchos casos son tierras en litigio, son tierras con una indefinición en cuanto a la tenencia de la tierra. Si sus tierras son acaparadas ya sea por el Estado o por alguna empresa o por algún ricachón, pues van a perder todo, van a perder el acceso al rancho o no, tal vez el acceso al rancho se pudiera mantener por el asunto de los caminos consuetudinarios, pero seguro van a perder el acceso al monte, que es de donde sacan su riqueza en palo de arco. Entonces, a ellos les preocupa defender su origen ranchero, su rancho, su territorio, porque es su modo de vida, aunque su modo de vida ahora ya no sea tener ganado solamente, porque todos siguen teniendo, producir queso, etcétera, sino sea vender ese saber en la construcción. Pero como están en contacto con las zonas urbanas, pues saben de todos estos movimientos y con eso son estos movimientos. Y así como ese ejemplo hay un montón, los de Hecho en Rancho o los de las mismas guardianas, ¿no? Que tradicionalmente pescaban el callo de hacha hasta que se acabó, y no solamente ellos se lo acabaron, sino se acabó, sí, por sobrepesca, pero también por contaminación y por calentamiento, acidificación del mar, etcétera. Y encontraron en el repoblamiento una oportunidad. Ellas se ven excluidas de ese proceso de repoblamiento y de acuacultura que es muy manejado por una ONG no muy crítica y por el grupo de varones exclusivamente. Pues entonces ellas se salen y forman su organización, y su organización es abierta a todo, al cultivo de ostión, al cultivo de callo de hacha, a la defensa contra la gentrificación, porque además viven en la playa, entonces la zona más codiciada de la ciudad, a la incorporación de las juventudes, a la reproducción del manglar, son las únicas que tienen permiso para la reproducción del manglar, al tal y al tal y al tal, pero ellas han aprendido, digamos que aprendieron todos estos saberes de mar, pero también de defensa del barrio, pero también de cómo moverse con las ONGs y también cómo protegerse del Estado y también cómo exigirle al Estado. Es decir, es un aprendizaje muy complejo, muy integral, que les permite a ellas, como ellas mismas lo dicen, asegurarle un futuro a sus hijos. O sea, ellas están en su territorio sin ser despojadas de, o sea, ellas están trabajando con una visión a futuro con base en el conocimiento histórico y en esa mezcla de saberes y de potencialidades muy fuertes y muy críticas y muy poderosas en términos de autonomía presentes. Entonces, creo que efectivamente la mirada desde la historia ambiental aplicada es una mirada que nos permite apreciar más y mejor estos procesos de neobioculturalidad que no por ser esta mezcla de contemporaneidad con ancestralidad o de plano de no tener nada de ancestrales, dejan de tener esa conciencia del lugar, esa crítica al Estado, al desarrollismo, al extractivismo y un montón de propuestas de mundos posibles para un futuro basado en el lugar, para un futuro basado en el manejo resiliente, en el manejo longevo de los recursos naturales, como habían venido siendo tradicionalmente las sociedades con una alta riqueza biocultural. Sí, yo creo que esa mirada histórica es muy importante. Muchas gracias, Miche. Sí me estás escuchando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, es que aquí tuvimos un colapso de micrófonos. Pues muchísimas gracias, Miche, por tu tiempo, pero sobre todo por tu presentación. Nos despierta muchas ideas que seguramente estaremos conversando en lo que nos resta de este curso. Aquí te vamos a dar un aplauso. Es posible que no lo escuches, pero sí te lo estamos dando, ¿eh? Muchas gracias, Pedro. Y bueno, qué rico que están allá reunidos todos. Saludos, Facundo, Lucre. Espero verles pronto.
Saludos, Michelin. Te mandan saludos y nos vemos pronto. Ponencia también, Sí, Pedro. sí, Pedro, contigo este mes, acá para terminar el Atlas. De hecho, yo y sí voy para allá. presentarlo. Vale. Bueno, Gracias. Hasta abrazo, chao, luego. chao. Entonces,